Seguimos con mucho más de este capítulo 3 de Smart Data. En este panel vamos a charlar de la monetización de los datos, de cómo manejar estos datos para que generen una rentabilidad. Nos vamos a meter en temas de inteligencia artificial y también de realidad aumentada, pero por supuesto no lo voy a hacer yo, sino este panel que me acompaña y que voy a presentar. En la punta a mi izquierda está Alejandro Francolini. Él es director de Martech Argentina y Chile de Wunderman Thompson. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Martech, que... Martech tiene que ver con toda la tecnología que se necesita para poder ejecutar todo lo que tiene que ver con el marketing de una forma más sólida, consistente y sobre todo, como decían antes Marines, más automatizada y más ágil. Y de eso vamos a hablar, pero antes lo presentamos con este audio. Alejandro Francolini, director de Martech Argentina y Chile de Wunderman Thompson. Con más de 12 años de experiencia en la industria del marketing y la publicidad, forma parte de la compañía desde hace una década, liderando equipos multidisciplinarios. Es licenciado en comercialización de la UADE. Su carrera se ha orientado a los datos, la tecnología y a acompañar la transformación de marcas como Cinemark, Microsoft, Xbox y Coca-Cola, entre otras. Amante de los deportes en equipo, los juegos de mesa y del vino tinto. Y a mi izquierda está Horacio Mancilla, él es director de Digital y Big Data de Movistar Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿28 años en la empresa? Sí, 28. Una vida. ¿Viste evolucionar toda esta tecnología? Sí, desde que comenzó. Siempre en el mundo de los datos en Movistar. Te conocemos también a través de este video. Horacio Mancilla, director digital y Big Data de Movistar Argentina. Forma parte de la empresa desde hace 28 años. Hace 8 años se hizo responsable en Big Data y a principios de 2021 sumó la responsabilidad de gestión de los canales digitales. Es ingeniero industrial con un posgrado en el IAE. Fue parte del área de inteligencia comercial de la compañía, responsable de la dirección de marketing del negocio fijo y de la dirección comercial del negocio residencial. Es padre de 3 hijos, músico y chef. Y a mi derecha nos acompaña Mariano Urman. Mariano, muchas gracias por venir. Por la invitación. Les cuento, Mariano es director de Ingeniería Comercial de MicroStrategy para América Latina. Él es licenciado en Administración y Sistemas del ITBA y trabaja en la empresa desde 2005. 2005, exactamente. También ya una larga trayectoria, tal cual. Está bien. Y comencemos charlando un poco esto de que hablamos al principio. ¿Cuál es el papel y la importancia de Big Data, de los datos, en la toma de decisiones de las empresas? Mira, a ver, súper importante, para resumirlo en una palabra. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la decía el CEO de Netscape, que en una reunión donde tenían que tomar decisiones decía, si tenemos datos, veamos los datos, si solo tenemos opiniones, usemos la mía, ¿no? Y eso representa un poco cómo se toman las decisiones muchas veces en las empresas, ¿no? Muchas veces es en base a la experiencia, en base a opinión, en base a la intuición, y cuando vos analizás los datos cambia radicalmente, ¿no? O sea, una empresa que puede analizar los datos para tomar esa decisión puede ver o tener de una forma más fáctica o poder predecir mejor un posible resultado, ¿no? Si no es como pilotear un avión sin instrumentos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿Él siempre se hizo así o hasta ahora se hizo así? Muchas veces es inercia, ¿viste? Claro. Muchas veces la inercia va tomando las decisiones de esa manera y si vos no tenés datos no podés saber cuáles son tus productos más rentables o cuáles son tus clientes más rentables o no podés predecir los clientes que por ahí van a dejar de ser clientes en los próximos meses. Hay un montón de cosas que vos no podés saber si no te pones a mirar los datos. Horacio, en el caso de Movistar, ¿coincidís? ¿Cuál es el rol de los datos? Mira, nosotros somos una compañía de conectividad, con lo cual la generación de datos que se generan por el solo hecho de brindar nuestro servicio es monumental. Hablábamos del Big Data, digo, nosotros somos una compañía del Big Data. Y creo que es clave que esos datos se conviertan en conocimiento para la toma de decisiones, pero lo clave es cómo hacemos para que ese conocimiento llegue a las manos de las personas que toman decisiones dentro de la compañía. Hoy de la mano de MicroStrategy y otras tecnologías, nosotros podemos hacer que más de 1000 personas tengan a disposición herramientas que les permiten tomar decisiones en el día a día sin un skill muy sofisticado de programación. Simplemente tienen que entender del negocio, de las variables que están queriendo analizar y pueden ellos por sí mismos hacer un autoservicio
tratando esos datos que ya están previamente preparados para poder entender mejor el rumbo de su negocio, tomar mejores decisiones, los profesionales que hoy lideran y llevan adelante la compañía. Me parece fundamental y creo que hace a una ventaja competitiva que cualquier compañía puede desarrollar a través de los datos, convertirlos en conocimiento para la toma de decisiones. ¿Es una ventaja competitiva, Alejandro, manejar datos? ¿Y ahí qué rol juega la nube? Definitivamente lo es. Creo que, de hecho, complementando un poquito lo que decía antes, les agrego una capa más que tiene que ver con las decisiones adentro de la compañía. No solo hacia afuera, no solo hacia los consumidores, hacia las empresas, seas B2B, B2C, pero inclusive en las decisiones que tenés que tomar adentro. ¿Cuántos perfiles necesitas? ¿Cuánto talento? ¿Cómo lo optimizás? ¿Qué tipo de plataformas necesitas? Tiene muchísimo que ver eso. Recién decías la nube. Definitivamente hoy, antes decíamos en off que había una discusión o hubo una discusión en todo este tiempo con respecto a lo tengo interno, lo tengo afuera, ¿dónde lo llevo a la nube? No. Y la nube hoy nos ha agilizado, recién decía Marínez en el ejercicio anterior, cómo nos ha agilizado y nos ha acelerado todo ese proceso. La nube hoy es más segura, hoy es más rápida, hoy nos permite procesar un volumen de datos que de otra forma no lo podríamos hacer. Y no nos olvidemos que hace 10 años atrás nos estábamos pasando las bases de datos en un pendrive. Amén de todos los protocolos de seguridad que rompe eso, independientemente, y ya tocaremos ese punto, pero sobre todo con toda la capacidad que tenemos de procesar en velocidad, en tiempo y seguro, me parece que la nube hoy es un diferencial total. Mariano, y otra cosa que mencionábamos al principio es todo esto demanda una inversión, la empresa tiene que hacer un gran desembolso y hay que lograr que esto tenga un retorno. Digo, el lenguaje de las empresas no deja de ser también el económico. ¿Cuál es la importancia de monetizar el uso de los datos? Bueno, es súper importante porque la idea es que vos esta inversión que vas haciendo y estos proyectos continúen con el tiempo y necesitan más inversión, cada vez tenés más datos, salen nuevas tecnologías constantemente, entonces, como vos decís, hay que buscarle el retorno a esa inversión. Nosotros desde MicroStrategy ayudamos a los clientes en esa búsqueda, en armar casos de negocio, que esa monetización de los datos puede ser explícita, puede ser directa y hacia afuera de la compañía, donde por ahí vendés un servicio de datos a tus clientes o a tus proveedores mismos, o una monetización implícita, que es con la mejora, que viene con la mejora de la toma de decisiones, ¿no? Porque si vos podés, por ejemplo, para darte un ejemplo, tenemos casos de empresas de televisión por cable que, analizando la información de sus instalaciones, vieron que había un fraude en las empresas instaladoras que le estaban generando más costos, ¿sí? Porque había que hacer retrabajos, etc. Y si vos podés empezar a generar ahorros en base a detección de fraudes, en base a poder identificar qué cliente es realmente más rentable que otro, bueno, eso es algo que obviamente te aumenta los ingresos, te reduce los costos y es algo que impacta positivamente en tu P&L, digamos. Y en este sentido te llevo a lo que es inteligencia artificial aumentada, digamos. ¿Qué condiciones tiene que haber para poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud? Mira, primero tiene que haber datos, obviamente. Sí. Tenés que montar un proyecto que tenga un sentido de negocio, la aplicabilidad de la inteligencia artificial, el objetivo por el cual montar un proyecto de datos que tenga productos de inteligencia artificial, tiene que tener el objetivo de para qué. Creo fundamental, obviamente, una inversión en tecnología. Hoy tenés menos barreras con el cloud para realizar desembolsos muy grandes. Bajó mucho los costos, digamos. Más que bajó, es como un gasto variable. Antes tenías que hacer un desembolso muy grande para montar un proyecto. Hoy podés empezar de a poco y en una escala más chica para ir creciendo. Creo fundamental para montar un proyecto de este tipo el talento y los skills diferenciales que hoy tenés que tener dentro de un equipo, organizarlo, tener las distintas capacidades propias y con socios externos para llevar adelante el proyecto. Pero lo fundamental es el sentido de negocio por el cual querés montar este proyecto. La aplicación, ¿sí? En Movistar, por ejemplo, hoy tenemos 2 canales con los cuales los clientes interactúan con nosotros. Uno es la aplicación, Sí. la app Mi Movistar. En la app Mi Movistar hoy interactúan con nosotros cerca de 4,5 millones de clientes y ellos viven la inteligencia artificial dentro de la aplicación con sugerencias de nuevos productos, con
Con el sobre robot, todo eso, el bot que los asiste. y con la posibilidad de gestionarse vía WhatsApp también, con el bot que los asiste automáticamente. Cerca del 50% de los clientes en WhatsApp terminan gestionándose sin la necesidad de pasar a un humano. Siempre tenemos la posibilidad de que sean asistidos por una persona, pero nuestro bot hoy comprende y tiene soluciones personalizadas que están por detrás basadas en análisis de datos, en tratamiento, procesamiento de esos datos, para llevarlos en un journey que les permita solucionar los problemas por los cuales han llegado a esos canales. Alejandro, y te vuelvo un poco a lo de Mariano, él se refería a esto un poco en cuanto a lo económico también, Sí. pero ¿qué nivel de penetración logró todo esto? Datos, tecnología, inteligencia artificial en Argentina, digamos, ¿ya cuesta convencer a las empresas de que necesitan todo esto o ya estamos en una etapa que te lo vienen a pedir? Buenísima la pregunta. A ver, voy por partes. Yo creo que si tuviese que hablar estrictamente de la madurez en Argentina con respecto Sí. a esto, creo que la adopción es media, te diría media, media baja en algunos casos, media, media alta, depende de las empresas, sobre todo el tamaño y la dimensión de las empresas. Hablábamos antes de algunos casos, bueno, mismo Movistar, casos que son globales muchas veces o regionales, que a veces es más fácil el landeo, digo, están más familiarizados con los conceptos, les es más fácil, a veces tal vez no saben qué implica, pero lo quieren hacer y saben que lo tienen que hacer y están dispuestos a hacer las inversiones y a tomarse el tiempo, que probablemente son las dos variables más importantes ahí. Pero en definitiva, también lo hablábamos antes, creo que la adopción en el mundo todavía, en cuanto a la inteligencia artificial, todavía está en un estado medio contemplativo. Hablábamos de cómo está la potencialidad versus la realidad, ¿no? Todavía Totalmente. está ahí un grado de potencialidad muy grande, decís. Es infinito. Bueno, en el video que veíamos antes de Elon Musk, él decía con todos los miedos que tiene con respecto a eso. Personalmente comparto un poco con una parte de eso, pero creo que, sobre todo, hoy se habla mucho más de inteligencia artificial de lo que realmente está sucediendo Claro. en el mundo. Sí hay un montón de cosas, vemos Netflix, vemos patrones de recomendación, usamos Waze, Google Maps, tenemos un montón de pequeñas cositas, pero la potencialidad hoy es muchísimo más grande de lo que realmente está sucediendo. Y en este sentido, ustedes como empresa global también, ¿cómo ves a la Argentina puntualmente en esto? Si lo comparás por ahí con la región en una primera capa y con el mundo en una segunda capa. Sí, a ver, obviamente que afuera por ahí tenés algunas empresas que son más vanguardistas, como comentaba Alejandro recién, ¿no? Que están ahí constantemente innovando. Sí. Pero si uno va a la media, quizás, podemos decir que estamos igual, tanto en Argentina comparándonos contra otras empresas en Estados Unidos o en Europa, porque hoy el conocimiento está súper globalizado. Hay mucho talento acá en Argentina con respecto a lo que tiene que ver datos, ciencia de datos, analytics. Incluso mucho talento acá en Argentina trabajando para esas empresas afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo a Argentina liderando, obviamente, en la región, con otros países como Brasil, como México, pero no veo lo que por ahí veía hace 10 años, donde sí se veía un cierto atraso en las tecnologías que se usaban y eso. Hoy me parece que eso ya no existe. Que eso ya no existe. Y en el caso de Movistar, ¿cómo es la experiencia? Nombrabas recién algunos casos de la app y en concreto de la relación con el cliente. ¿Cómo reacciona el cliente? O vos tenés 28 años en la empresa, por ahí puedes hacer una diferencia de cómo fue reaccionando en cuanto a rechazo, aceptación a lo largo del tiempo. Mira, hoy el 85% de las atenciones que tenemos son en forma automática, ¿sí? Sin asistencia, a través de la app, a través de WhatsApp, a través de nuestra plataforma de IBR en el teléfono. Con lo cual, eso te habla de que hay una aceptación. Creo que nuestros clientes quieren que se le resuelva el problema. Y lo menos que quieren es tener que llegar a hablar con un humano. Digo, si lo puedes hacer en la app, digo, nos pasa a todos. Cuanto menos rozamiento hay y podés resolverlo automáticamente, con lo cual hay muy buena aceptación. Creo que la clave está en resolverle. En que estas herramientas, estos motores de inteligencia artificial que ponemos por detrás para que comprendan la demanda del cliente, resuelvan el problema, sean personalizados, sean uno a uno. Es bilardismo puro, tiene que haber un resultado concreto. Sí. Te hablen a vos, te resuelvan a vos, te hablen de tu factura, de tu conectividad, de tu problema puntual, y que tengas una resolución automática. En la medida que seamos capaces de satisfacer esa necesidad de forma automática, va a haber más adopción. Pero ya te digo, hoy el 85% de nuestros clientes no requieren una asistencia en las interacciones, en realidad de los clientes, sino de las interacciones que tenemos por mes, lo hacen en forma automática.
Así que creo que es una tendencia que llegó para quedarse. En ese sentido, ¿ustedes qué desafíos se encuentran a la hora de aplicar esto? Por ahí más estructurales o más organizativos. Y algo que también charlábamos es cuánto hay de mito y cuánto hay de verdades a la hora de aplicar datos. Bueno, para empezar, recién Horacio decía, necesitamos datos. Digo, Sí. a veces parece muy sonso, pero realmente lo más difícil es entrar por ahí. Y no solo datos, es la cantidad de datos, es el histórico de esos datos. Recién comentábamos antes, bueno, si entra en un Excel, inteligencia artificial no va a ser. Y un Excel tiene más o menos 1.100.000 filas. Si entra ahí, es muy probable que no te alcance. Entonces, digo, si pensamos en transacciones, en un puesto de venta, si querés, si pensamos en cantidad de contactos, en cantidad de perfiles, en cantidad de clientes. Digo, si no tenés pero mucha repetición de ese millón y en el tiempo, es decir, 2, 3, 4, 5 años de datos, es muy difícil pensar o catalogar algo como inteligencia artificial, machine learning, big data, cualquiera de esos conceptos. En O sea, principio es mucha data. no se puede aplicar a cualquier cosa, hay que ver que sea realmente necesario, porque evidentemente tiene un Totalmente. costo que por ahí no se justifica. Sí, creo que los costos un poco, como decía Horacio, están variables, sobre todo en la nube, algunas plataformas, soluciones sobre todo lo que tiene que ver con consumo de datos, tienen asociados costos variables de acuerdo a qué cantidad de movimiento de datos haces hacia adentro. Y eso está pensado para volúmenes grandes, por lo cual, si tenés 1, 2, 3 millones de datos moviéndose, tal vez no es tan costoso. Claro. Hoy hay soluciones muchísimas, como siempre, mucha oferta, es un poquito más barato, entonces no es tan complejo esa parte. Sí creo que de vuelta, tener el dato. Nosotros somos una empresa de servicios y muchas veces viene empresa y te dice quiero hacer Big Data y tiene 700 contactos y no podemos hacer mucha Big Data ahí. Digo, podemos hacer segmentaciones, podemos hacer un montón de cosas, de cruces y entender un montón de cosas de esos 700 perfiles, vamos a decir. Pero de ahí a decir, bueno, hagamos un proceso de Big Data, algo con inteligencia artificial, necesitamos otro volumen, eso seguro. Ponías recién charlando aparte el ejemplo de un cine, digamos, de cuánto se avanzó a la hora Sí, de infinito. para bajarlo a un ejemplo concreto por ahí. ¿puedes Infinito, contar? entretenimiento en general te diría. Sí. Infinito como ha avanzado en el último tiempo, pero creo que en particular una de las cosas que nos pasó mucho con la industria del entretenimiento, hemos tenido varios clientes en el último tiempo, tiene que ver con que pensaban, y vos que hablamos al principio de esto, ¿no? Si no tenés el dato para validarlo, Claro, por eso. tu criterio, lo que vos pensás muchas veces queda trunco, y en esto una de las cosas que nos pasaba es que decíamos, bueno, tenemos 4 o 5 personas que van a un área de entretenimiento en conjunto, y el mundo decía, bueno, es familia, son una familia yendo, y segmentaban y mandaban mails y mandaban push notifications, como si fueses una familia, y en realidad lo que terminaba pasando es que hubo un cambio en el mundo, en el comportamiento de la gente, que lo que terminó pasando es que ya no era una familia, eran grupos de amigos, porque iban a ver una película al cine en grupo, que antes no pasaba, hace 15 años atrás, que no existían, por ejemplo, las películas de Marvel, Claro. la gente no iba de a 5 amigos Claro. a ver una película, no existía, o puede haber sido un caso medio aislado. Entonces, eso cuando lo logramos perfilar, logramos mostrárselo, decir, che, pero mirá que ojo, ya no es una familia, no le mandes los Minions o Toy Story, hablemos de Thor, hablemos de Iron Man, ¿se entiende? Digo, y ese tipo de cambios es muchísimo, y lo hicimos con un montón de industrias, en particular entretenimiento varias, pero bueno, de vuelta, a esas sí tenían ese volumen de datos. Que Sirve era el un poco caso lo que para usábamos. mostrar en concreto lo que es el uso de datos y la inteligencia artificial puede solucionarle a una empresa en la toma de decisiones, como decíamos al principio. Pero otro tema que se fue tocando a lo largo del panel y quiero charlar con los tres, ustedes mencionaron en distintas oportunidades la palabra talento. Y ¿cómo es el recurso humano? Digo, todo lo que es tecnología también siempre está aplicado por personas, digamos, y se necesita talento específico para esto. Digamos, lo que le pasa también a la industria de los programadores, por ejemplo, donde hay escasez. Pasa en la parte de datos, científicos de datos, ahí digo, ¿cuáles son los perfiles que necesitan y que le faltan? Bueno, a ver, sí pasa, comentábamos hace un rato que hoy la demanda de esos recursos supera a la oferta. Yo creo que en la parte de datos tenemos la ventaja de que un perfil que viene con otra base, por ejemplo, en MicroStrategy tenemos gente que es antropóloga y trabaja o sea, entonces yo creo que se puede convertir algún perfil que tiene otra base, incluso es súper productivo tener equipos interdisciplinarios dentro de un ambiente, de un equipo de datos, ¿no? Hoy, como no, o quizás hace 5 o 10 años atrás, no existían carreras específicas de esto, sino que uno partía de una base
y empezaba a meterse en este mundo, a aprender con su primer trabajo, a través de distintas capacitaciones. Hoy recién estamos empezando a ver que empiezan a salir las primeras carreras de grado, donde directamente se forman profesionales para lo que tiene que ver con analítica, con ciencia de datos. Entonces eso es algo que en un par de años vamos a ver un cambio importante. Y que de gente mientras ya viene tanto hay que formada. seguir emparchando, entre comillas. Claro, mientras tanto, la gente, digamos, muchos tienen base de sistemas, de ingeniería en sistemas, de la gente que trabaja en datos, pero hay muchos casos de gente que viene de otras carreras, ¿no? Horacio, en el caso de ustedes, esto de conseguir talento específico, ¿hay dificultades? ¿Hay Es qué todo un realidad desafío. viven? Nosotros tenemos un equipo grande y hace unos años ya notamos que hay una rotación importante de este tipo de perfiles. Hay una escasez en el mercado. Siempre que nos encontramos acá, colegas, hablamos de lo mismo. Me robaste A, te robé. Y la gente rota y se va desarrollando. Duran muy pocos como junior y enseguida ya adquieren un seniority por el cual rotan a otras compañías como jefes, como heads de. Y creo que acá una reflexión importante y algo que hicimos que nos dio bastante resultado es hacer mucho reskilling de gente que estaba en otras tareas dentro de la propia compañía. Hace 2 años montamos una escuela de Big Data de la mano de una universidad, del ITBA, y apenas comunicamos esto internamente hubo 700 anotados con deseos de, Claro, o sea, para claro. 30 vacantes en donde se iban a especializar. Un interés enorme, con lo cual, bueno, después terminamos haciendo 2 programas, ¿no? El año pasado uno y este año otro, y formamos a 30 personas en estas especialidades que hoy están trabajando dentro del área. Creo que también, como decía Mariano, hay una oportunidad de gente que tiene base y conocimiento y formación en alguna otra, especializarlos en estas especialidades específicas del dato. Caso de Wunderman, ¿cómo manejan esto? ¿Pasa? Digo, por ahí Sí, no a pasa. ver, la problemática es generalizada desde la industria, definitivamente. Creo que un poco lo que lleva a veces, lo hablamos antes también, es cómo readaptás la estructura y un poco lo que decía Horacio. A veces lo que termina pasando es que como jefe está alguien que tal vez unos años atrás vos dirías, lo hubiese puesto en ese rol o no, pero hoy es junior, senior. Es como lo que decíamos antes, como no existen más los semi-seniors, saltan automáticamente porque una vez que tenés un año en una plataforma cualquiera de todas las que estamos hablando, sólida, automáticamente te van a empezar a buscar. Recién estábamos con algunos perfiles muy especialistas y nos decían, recibo ofertas una vez por semana, una vez cada 2 semanas, ofertas en dólares para trabajar afuera o mismo acá, pero que con diferencias de salarios que son ridículas a veces, pero se entiende porque es parte del janteo de buscar este tipo de perfiles. Creo que un poco la adaptación, a ver, en particular nosotros en Wunderman le ponemos muchísimo foco a todo lo que tiene que ver con la experiencia del colaborador adentro. De hecho, nosotros, por ejemplo, este año, más allá de que fue un año que a nivel económico en algunos lugares se ha sentido mucho, entonces se han frenado algunas cuestiones, nuestra rotación en perfiles técnicos es bastante baja. De hecho, es más baja que en otras áreas de la compañía, lo cual es bastante paradójico. Pero creo que tiene que ver un poco con eso, con de alguna forma poder encontrarle la vuelta, si querés, a esto. Y a veces ese foco a que la gente la pase bien donde está, mucho foco a que la gente la pase bien donde está, y que eso hace que de alguna forma les cuesta un poco más el día de tomar la decisión de irse, y hoy nos pasa que cuando se van, medimos NPS, etcétera, y todo el mundo que se va diciendo, pucha, no me quería ir, pero bueno, era una oferta demasiado superadora, y si es así, buenísimo, me alegro, y también increíblemente a veces hasta vuelven. En 1 año, en 2 años van, hacen una diferencia económica a veces, o prueban, y en 3 meses nos ha pasado que hay un caso de una chica que se reemplazó a sí misma. Claro. Es increíble, te juro, no pasó nunca en la Nos ha vida. pasado. Nos ha pasado Sí, también. sí. Se reemplazó a sí Gente que misma. vuelve. Claro, pero abrimos la posición, ella se fue, abrimos la posición, y al mes entró, nos llamó y dijo, che, quiero volver, volvió para reemplazar a sí misma. El lío que tuvimos a nivel sistemas para poder explicar que se estaba reemplazando a alguien a sí misma fue todo un tema, pues no estaba preparado el sistema para eso, pero bueno, nada, digo, es un poco el foco que nosotros Desafíos que los humanos, ¿no?, le ponen a la tecnología. Y si ya para ir cerrando, que nos corre un poco el tiempo, ya si miramos a futuro, ¿qué viene en materia de tecnología, de datos, digo, realidad aumentada, inteligencia artificial? ¿Cómo sigue esto? Sí, a ver, un poco las tendencias tienen que ver con todo lo que hablaba Alejandro antes de cloud.
¿sí? Hoy los proyectos de Analytics nuevos nacen en cloud porque te da mucha más agilidad para ese tipo de proyectos. Después las herramientas obviamente empiezan a meter cada vez más inteligencia artificial dentro de ese proceso de análisis de datos, donde antes por ahí yo necesitaba un analista que use la herramienta y entienda los datos y trate de encontrar algún insight dentro de esos datos. Hoy las mismas herramientas con motores de inteligencia artificial te dicen, mira, fíjate que a partir de este día empezó a cambiar tu tendencia a lo que es satisfacción de cliente y empezó a ir para abajo. Y esto se debe a que este producto está teniendo más reclamos que lo habitual. Entonces, las mismas herramientas te empiezan a explicar los datos a vos, lo cual lo hace mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más productivo, ¿no? Y yo creo que hoy un desafío que tenemos es cómo hacer que todos los niveles de una organización consuman datos para tomar decisiones. Porque a veces las herramientas quedan limitadas a un pequeño grupo. Claro. Y en ese sentido, lo que nosotros, o sea, nuestra visión es, si los usuarios no van a buscar los datos, tenemos que hacer que los datos los encuentren en los usuarios. Entonces, uno de los conceptos que nosotros trabajamos, que es el de hyperintelligence, de hiperinteligencia, Sí. tiene que ver con analítica aumentada, ¿no? De que, haciendo analogía con las películas de Marvel que comentaba Alejandro, es como si yo le pusiera el casco de Iron Man a todas las personas dentro de mi organización y cuando están leyendo mails o cuando están trabajando en un CRM o en cualquier sistema, pueden empezar a ver datos adicionales que los ayudan a esos tomar mejores decisiones, ¿no? Horacio, para tu cierre, ¿qué ves a futuro? Yo sumaría que va a seguir habiendo mucho más datos de la mano de los dispositivos, del Internet de las cosas, digo, de la conexión, la conectividad, sobre todo de la evolución de los dispositivos. Creo que el cloud va a revolucionar también mucho a hoy grandes empresas, digo, todas las grandes empresas hacen Big Data o cuando tienen datos hacen Big Data. Creo que las empresas más chicas de la mano del cloud van a tener más accesibilidad al mundo de la analítica. Creo que, como decía, los softwares también están evolucionando mucho y de la mano de tener menos, de tener personas o tener escasez de talento con estos skills específicos, los softwares van a ser más accesibles a las empresas, al mundo de la analítica. Creo que son cosas que van a seguir revolucionando, pero van a seguir revolucionando el mundo de la analítica y de los datos. Alejandro, en un tweet, ¿cuál es el futuro? Yo pienso en Web3, blockchains, metaversos, y digo, uy, qué nivel de, qué métrica vamos a estar analizando, qué vamos a estar midiendo ahí. Pienso en cuánto va a tardar hasta que, a través de la información que sale en los smartwatches o lo que fuera, cuánto va a tardar hasta que podamos analizar de qué ánimo está una persona para poder mandarle algo. Admito que, como decía antes, me perturba tal vez un poco. Es un poco lo que me gusta también, pero me parece increíble eso. Creo que viene por ahí y vamos a un mundo con un poco de suerte en eso, un poco más descentralizado, donde sea todo un poco más accesible, donde podamos ser más accesibles a nivel de un e-commerce. Hoy entras en un e-commerce y una persona que no tiene capacidad de ver prácticamente no puede comprar. Con un poco de suerte espero que vayamos a un mundo en el cual sea un poquito más accesible y que los datos nos sirvan para eso, para poder detectar esas oportunidades y incluir un poco más. Alejandro, Horacio, Mariano, muchas gracias por acompañarnos hoy.